Imagina que estás rodeado de personas que parecen amables, personas con quienes compartes momentos, conversaciones y experiencias. Pero, ¿qué pasaría si detrás de esas sonrisas y palabras amables, algunas de ellas ocultaran envidia, resentimiento o incluso odio hacia ti? Carl Jung, uno de los más grandes estudiosos de la mente humana, afirmaba que la sombra, esa parte oculta de nuestro ser, se manifiesta en las relaciones más cercanas. Tal vez alguna vez has sentido una incomodidad inexplicable al estar cerca de alguien, incluso cuando sus palabras parecen cordiales. No ignores esa sensación, podría ser la clave para revelar una verdad inquietante. En este video descubrirás cómo identificar a las personas que, en secreto, pueden estar albergando resentimiento o aversión hacia ti, aunque lo disimulen con habilidad. Pero más importante aún, aprenderás a reconocer los pequeños detalles, esos gestos sutiles y las señales silenciosas que revelan la verdad. Mantente atento, porque el último signo podría cambiar por completo tu percepción sobre las personas que te rodean. Antes de continuar, si quieres seguir descubriendo contenido que te ayude a mejorar tu vida y entender mejor tu entorno, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos y deja tu like si este tema te interesa. De esa manera podremos llegar a más personas y seguir compartiendo contenido valioso. Ahora sí, continuemos. Carl Jung hablaba de un fenómeno llamado proyección, un mecanismo inconsciente por el cual las personas atribuyen a los demás aquellos aspectos de sí mismas que no quieren reconocer. Y es aquí donde surge la primera señal de odio encubierto: el desprecio disfrazado de ironía. Piensa en alguien que constantemente hace bromas sobre ti, pero sus palabras te dejan con una sensación amarga. Puede parecer un simple chiste, pero en realidad es un reflejo de sus propios conflictos internos proyectados sobre ti. Esas frases disfrazadas de humor pueden ser una forma sutil de ataque. Tal vez nunca haya una crítica directa, pero siempre hay un tono de burla camuflado en cada comentario. La ironía se convierte en un arma pasiva. No es una agresión abierta, pero te hace dudar de si realmente entendiste bien la intención detrás de esas palabras. Y ese es el peligro. Al aceptar y tolerar estos ataques constantes, sin darte cuenta te conviertes en el blanco de su negatividad. La clave para detectarlo está en los patrones. Una broma ocasional no tiene mayor importancia, pero si cada vez que logras algo o expresas una opinión, esa persona responde con una ironía sutil, es momento de reflexionar. Jung decía que el inconsciente nunca miente y que la verdad se filtra entre líneas de la conducta cotidiana. Pregúntate, ¿estos comentarios vienen de un lugar de bondad o hay un intento de menospreciarte poco a poco? Y antes de seguir con la siguiente señal, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has notado que alguien en tu vida actúa de esta manera contigo? Déjamelo en los comentarios, porque quiero saber si has vivido alguna de estas experiencias. Además, recuerda dejar tu like si este contenido te está ayudando y compartirlo para que más personas puedan aprender sobre este tema. Ahora sí, seguimos con la siguiente señal. Otro signo de odio oculto es el sabotaje sutil. No siempre el rechazo se presenta en forma de confrontación directa. A veces se esconde en pequeñas acciones que minan tu confianza y tus logros. Puede que le cuentes a alguien sobre un proyecto importante y de repente comienzan a aparecer pequeños problemas o errores que obstaculizan tu avance. Puede que te den consejos disfrazados de buenas intenciones, pero que en realidad te desvían del camino correcto. Al principio, todo parece casual, pero cuando ocurre de manera repetida, es una señal clara de intenciones ocultas. La raíz de este comportamiento suele ser la envidia. Cuando alguien no ha trabajado en su propia sombra, proyecta sus frustraciones y limitaciones en los demás, arrastrándolos con ellos. Muchas veces estas personas adoptan una postura de preocupación o apoyo superficial, creando la ilusión de que están de tu lado, cuando en realidad están socavando tus cimientos. Es como si tu felicidad o éxito les resultara insoportable,
porque refleja lo que ellos consideran inalcanzable para sí mismos. Si notas que alguien constantemente desvía tu rumbo o interfiere con tu progreso de manera sutil, es momento de tomar conciencia y proteger tu energía. El tercer signo es la falta de apoyo genuino en los momentos clave. Jung enseñaba que las relaciones auténticas se construyen en la reciprocidad y el compromiso emocional. Sin embargo, algunas personas, aunque estén físicamente cerca, muestran una indiferencia emocional cuando más las necesitas. Puede ser cuando alcanzas un logro importante, y en lugar de celebrar contigo, esa persona resta importancia a tu éxito, cambia de tema o actúa como si no tuviera relevancia. O puede ser cuando atraviesas un momento difícil, y en lugar de ofrecerte consuelo, se muestra distante, fría o completamente ausente. Esta actitud refleja una desconexión emocional profunda. La persona no ha trabajado en sus propios conflictos internos, y eso le impide ofrecer apoyo sincero. Para ocultar su indiferencia, suelen poner excusas como falta de tiempo, cansancio o simple olvido. Pero cuando este comportamiento se repite, la verdad se hace evidente. Observa con atención cómo reacciona cuando le comunicas algo importante. ¿Te escucha con interés o desvía la conversación? ¿Valora tus logros o los minimiza? Otra señal de odio oculto es la competencia silenciosa. Jung afirmaba que la rivalidad encubierta nace de la proyección de aspectos reprimidos de la psique en la otra persona. No siempre es una competencia abierta, pero se nota en pequeños detalles. Por ejemplo, si compartes un logro, esa persona inmediatamente menciona algo que hizo para equipararse o superarte. No puede permitir que brilles sin intentar desviar la atención hacia sí misma. Este tipo de competencia se manifiesta incluso en conversaciones cotidianas. Cuando constantemente te corrigen en cosas pequeñas, reducen la importancia de lo que has logrado o siempre intentan llevar la conversación hacia sus propios méritos, es una señal clara de que hay una rivalidad oculta. Otra forma en la que el odio oculto se manifiesta es a través de la difusión de información negativa a tus espaldas. Jung hablaba de los mecanismos de defensa inconscientes, y el chisme es uno de los más comunes. Cuando alguien proyecta en ti sus propias inseguridades, puede buscar desacreditarte frente a otros. No siempre será de forma directa, pero sus comentarios llevan una carga sutil de desprestigio, suficiente para sembrar dudas entre quienes los escuchan. Si notas que personas de tu entorno cambian su actitud contigo sin motivo aparente, presta atención. Puede ser una señal de que alguien está distorsionando la percepción que otros tienen sobre ti. Jung afirmaba que los conflictos no resueltos en una persona pueden proyectarse en los demás de formas que afectan sus relaciones sociales. Otro signo importante es la indiferencia ante tus logros. Cuando alguien siente envidia o resentimiento, le resulta difícil celebrar tus éxitos. Puede reaccionar con comentarios evasivos, indiferencia o incluso minimizar lo que conseguiste. Esta actitud revela una insatisfacción interna, porque proyectamos en los demás lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Finalmente, una señal muy clara de que alguien tiene resentimiento hacia ti es su intento de controlar o manipular tus decisiones. Jung afirmaba que el deseo de controlar a los demás es una manifestación del propio desequilibrio interno. A menudo, esta manipulación se disfraza de preocupación o buenos consejos, pero el objetivo real es guiarte hacia un camino que beneficie más sus intereses que los tuyos. Esta manipulación rara vez es agresiva de manera evidente. Puede presentarse como críticas constantes hacia tus decisiones, sembrando dudas sobre tu capacidad de elección o presionando tu sentido de lealtad. Si sientes que constantemente debes justificar tus decisiones ante alguien o que tus acciones son moldeadas por la opinión de otra persona, es momento de preguntarte si estás actuando desde tu verdadero yo o bajo la influencia de la sombra de otro. Para vivir una vida equilibrada y libre de energías negativas, es fundamental rodearnos de personas que realmente sumen a nuestro bienestar.
Carl Jung insistía en que la calidad de nuestras relaciones tiene un impacto directo en nuestro crecimiento personal y nuestra estabilidad emocional. Es por eso que, después de identificar estos signos de odio encubierto, es crucial saber cómo manejarlos de manera efectiva y proteger nuestra energía. Cuando descubres que alguien cercano alberga resentimiento hacia ti, puedes sentirte confundido, decepcionado o incluso culpable. Muchas veces, estas personas no expresan directamente sus verdaderos sentimientos, lo que hace que el problema sea más difícil de abordar. Sin embargo, ignorar la situación solo permite que la negatividad continúe creciendo. Entonces, ¿qué puedes hacer si identificas estas señales en alguien de tu entorno? Primero, es esencial tomar conciencia de la realidad sin caer en la paranoia. No todas las personas que hacen una broma irónica o que en algún momento han mostrado indiferencia hacia ti necesariamente te odian en secreto. Pero si estos patrones se repiten de manera constante, debes considerarlo una alerta. Lo siguiente es aprender a establecer límites saludables. Cuando alguien intenta sabotearte, minimizar tus logros o manipular tus decisiones, la mejor respuesta no es la confrontación agresiva, sino una postura firme. En lugar de dejarte arrastrar por su negatividad, hazle saber con claridad que no vas a permitir ese tipo de comportamiento en tu vida. Una técnica efectiva es la comunicación asertiva. En lugar de reaccionar con ira o frustración, expresa lo que sientes con calma y sin perder el control. Por ejemplo, si notas que alguien usa la ironía para hacer comentarios hirientes, puedes responder con una pregunta directa. ¿Eso fue una broma? ¿O realmente piensas así? Este tipo de preguntas hacen que la otra persona se vea obligada a revelar sus verdaderas intenciones, o al menos a pensar 2 veces antes de hacer ese tipo de comentarios en el futuro. Otro aspecto fundamental es proteger tu autoestima y tu confianza. La razón por la que muchas personas resentidas intentan sabotear o manipular a otros es porque perciben en ellos una seguridad y fortaleza que ellos mismos no poseen. La mejor manera de defenderte de estas energías negativas es reforzar tu propio autoconocimiento. Recuerda que el comportamiento de los demás no define tu valor. Si alguien no celebra tus logros, no significa que no sean importantes. Si alguien intenta desacreditarte, no significa que sus palabras sean la verdad. La manera en la que las personas te tratan dice más sobre ellas que sobre ti. Jung afirmaba que lo que más nos molesta de los demás suele reflejar algo que aún no hemos sanado dentro de nosotros mismos. Es por eso que también es valioso hacer una autoevaluación. Pregúntate, ¿hay algo en mi comportamiento que podría estar generando estas reacciones en los demás? ¿Estoy proyectando mis propias inseguridades en las personas que me rodean? No siempre somos víctimas de la sombra de otros. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar reflejando nuestras propias sombras en quienes nos rodean. Si después de reflexionar confirmas que la toxicidad proviene de la otra persona y no de ti, entonces tienes que tomar una decisión. ¿Vale la pena conservar esa relación? Hay situaciones en las que confrontar el problema puede llevar a un cambio positivo, pero en otros casos, lo mejor es alejarse. Es difícil aceptar que algunas personas simplemente no son buenas para nuestro bienestar. Tal vez haya una historia compartida, años de amistad o incluso lazos familiares que dificultan la decisión de poner distancia. Pero Jung decía que la vida nos enfrenta a elecciones, y una de las más importantes es decidir con quién compartimos nuestra energía. El camino hacia relaciones sanas no consiste en cambiar a los demás, sino en aprender a diferenciar entre quienes realmente merecen estar en tu vida y quienes solo están drenando tu energía. Rodearte de personas que te apoyan, que celebran tus triunfos y que te inspiran a crecer es una de las claves para alcanzar el equilibrio emocional y una vida más plena. Jung creía que iluminar el inconsciente nos libera de relaciones tóxicas y nos permite vivir de manera más auténtica. Todos tenemos una parte de sombra,
pero las relaciones sanas se basan en la conciencia y el equilibrio. Si identificas estos signos en alguien de tu círculo, tienes dos caminos: confrontarlo o alejarte. Recuerda que aquello a lo que no te enfrentas se convierte en tu destino. Mantente atento a las señales y protege tu energía emocional, construyendo relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad así como estas señales pueden afectar tu vida, aprender a identificarlas puede liberarte de relaciones tóxicas. Recuerda que proteger tu energía y rodearte de personas que realmente te valoran es fundamental. Si este video te ha ayudado a identificar relaciones que pueden estar afectando tu bienestar, te invito a suscribirte y dejar tu comentario sobre tu experiencia. ¿Has notado alguna de estas señales en tu entorno? Comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar esta información. Y recuerda, el camino hacia una vida en armonía comienza con la conciencia y la decisión de rodearte de personas que realmente te valoran. Nos vemos en el próximo video.